Buenos días, amigos oyentes de este programa Panorama Económico. Hoy es domingo 20 de marzo. Quiero enviar unas felicitaciones de cumpleaños a mi señora esposa, Cintia Sánchez, una periodista de Una y Mil Batallas, de más de 25 años de experiencia en el mercado del periodismo radial, laboral, de medios impresos. A ella, muchas bendiciones. Hoy me encuentro con nuestra compañera Sandra Sotillo, quien va a dar a conocer a nuestro entrevistado de hoy. Buenos días, Sandra. Así es, Cristóbal, al igual que tú me uno a las felicitaciones de nuestra amiga y colega periodista Cintia Sánchez, que hoy ajusta un año más de vida, que Dios la siga colmando de salud y bendiciones. Por otro lado, como tú has anunciado, tenemos un invitado muy especial para el equipo de Panorama Económico. Cada vez que convocamos a este profesional para que participe de nuestro espacio, siempre está de manera afirmativa aceptando nuestra invitación, y es el economista Felipe Argote, que también es docente universitario. Bienvenido, profesor, a nuestro espacio radial Panorama Económico. Como le hemos señalado, hay un tema que es preocupante para toda la ciudadanía panameña, y es el aspecto, primero, lo que estamos padeciendo ahora con el alza del combustible, y también la situación que se está dando con los cereales a través de esta guerra que se ha dado entre Rusia y Ucrania, para que nos dé sus impresiones ante este hecho que está afectando ya la economía panameña. Gracias por la invitación. Efectivamente, la situación es compleja porque se suma una serie de elementos como el aumento del combustible, producto de la invasión de Ucrania, un aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Y pues y la guerra también trae problemas de asunto de precios de cereales, porque Ucrania y Rusia son grandes productores y exportadores mundiales de cereales. Entonces, la situación es compleja, pero ninguna situación es completamente buena ni completamente mala. El hecho de que aumente cada vez que aumenta el precio del petróleo y de la gasolina, hay mayor movimiento en el canal por efecto de que es la ruta más económica desde el punto de vista de uso de combustible. Pero también el crecimiento de los precios de los cereales determina que, por ejemplo, Argentina y Brasil, que son países suramericanos, que al aumentar sus exportaciones, porque ellos son grandes productores, tienen mayor nivel de ingresos y hay movimiento en cuanto a turismo y vienen de compras y una serie de elementos, ¿no? Sin embargo, en cualquiera de los casos, en ningún caso la situación es mejor. No puede mejorar. Esas son algunas situaciones que reducen el efecto, pero evidentemente el mundo está en una situación compleja. Pero nosotros no podemos quedarnos, lo único que no podemos hacer los economistas en una situación como esta es decir que no podemos hacer nada, porque no depende de nosotros, porque lo trajimos, porque no tenemos combustible, porque no producimos petróleo. O sea, eso realmente no es una opción. Nosotros lo que tenemos que hacer ante el hecho de la reducción de la oferta y el aumento de los precios es tratar de impulsar la demanda mediante el aumento del poder adquisitivo de la población. O sea, ¿cómo se hace? Con un agresivo plan de inversión estatal que permita que la economía crezca. Al crecer la economía, la gente tiene mayor poder adquisitivo, y si bien a nadie le gusta que le aumenten los precios, al menos va a tener con qué pagarlo. Entonces, de eso se trata, o sea, de un plan agresivo de aumento de la demanda, de poner plata en el bolsillo de la gente para que pueda pagar esos aumentos que nosotros sí, efectivamente no podemos controlar. ¿Qué le recomienda usted al gobierno nacional? Pues usted está hablando de inversión estatal. ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto? Estamos padeciendo todavía una pandemia que ha generado gastos en materia de vacunas que no se tenían planificado dentro del presupuesto gubernamental. Bueno, ya estamos en 2022, o sea, la pandemia inició hace
2 años. Así que ya lo que hay que hacer es realmente impulsar la inversión. Y evidentemente la inversión se puede impulsar mediante 2 mecanismos. Uno, reducción de gastos y pasar esa reducción de gastos a la inversión. Y segundo, efectivamente con endeudamiento. O sea, pero nosotros, yo no puedo decir o impulsar que nos endeudemos si esa deuda se va a gastos. Sin embargo, si esa deuda se va a inversión, eso sí tiene, digamos, un retorno. ¿Por qué? Porque si tú haces la línea 3 del metro a Chorrera, la gente va a poder salir de su casa de día, va a poder garantizar que sus niños vayan a la escuela, no tienen que traerlo a la escuela en Panamá, porque si lo dejan allá, tienen que dejarlo a las 4 de la mañana. Regresan a sus casas de día, eso permite que estudien con sus hijos, lo cual reduce la posibilidad de que se metan en pandillas, y la misma calidad de vida aumenta y por tanto la productividad del trabajador en los empleos también va a aumentar. Entonces, lo que debe hacer el Estado es justamente impulsar esa inversión en infraestructura, porque los trabajadores de la construcción son trabajadores especializados, son obreros especializados. Nosotros no tenemos otros obreros industriales, además de los constructores, o tenemos muy pocos. Por eso ellos cuando están trabajando ganan más dinero, porque no es fácil. El conocimiento de un obrero industrial tiene que pagarse más caro. Y esa gente, con la plata que le pagan, la deja ahí, en el barrio. Esa gente, los trabajadores de la construcción no dicen, ojo, tengo una buena plata, me voy por Orlando, a Disney. No, ellos la van a gastar ampliando su casa, comprándole la gallina a la vecina, haciendo una fiesta, comprándole en la tienda, comprándose unas zapatillas, una ropa en las tiendas, yendo al restaurante con la familia. Entonces, todo eso va haciendo que la economía se recupere. Por eso es tan importante que el Estado, en vez de pensar en medidas anticíclicas, o sea, contra la reducción de la demanda en el mercado, mediante planillas, aumentando planillas, que lo haga aumentando inversión estatal en infraestructura. Profesor Argote, ¿qué nos puede decir del aspecto del aumento de las tasas de interés anunciada esta semana por la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Cómo eso puede impactar la inversión que usted está mencionando que hay que reactivar tanto en la empresa privada como en el gobierno? Porque yo pienso que también la empresa privada aquí en Panamá tiene que jugar su papel importante, aunque está un poco golpeada por la crisis y la pandemia que se ha dado durante 2 años. Mira, cuando la Reserva Federal eleva las tasas de interés no es porque le va mal, sino porque le da demasiado bien. Cuando la economía anda mal, baja la tasa de interés. Entonces, ¿por qué la Reserva Federal de los Estados Unidos eleva la tasa de interés en los préstamos que los bancos le piden a la Reserva Federal, que es su fuente primaria de fondeo? Porque la economía está creciendo muy rápido. Al crecer demasiado rápido genera inflación. Entonces la inflación está arriba del 7%. Cuando la inflación está demasiado alta, hay que pararla. Y la forma de pararla es aumentando el costo de la plata. ¿Para qué? Para si tú ibas a abrir un restaurante nuevo, digas, no, mejor no lo abro. Si alguien iba a hacer una extensión de su negocio, diga, mejor no ahora. O sea, enfría un poco la economía para controlar la inflación. Entonces, para ellos, el aumento de la tasa de interés no es una medida tomada porque la economía anda mal. Pero para nosotros, porque ellos cuando hacen eso no nos llaman por teléfono a preguntar, oye, ustedes que usan el dólar, ¿qué les parece que vamos a subir la tasa de interés? ¿Eso les beneficia? A decir, no, a nosotros no nos beneficia si nosotros no queremos detener el crecimiento. Al contrario, quisiéramos que las bajen a menos de 0 para que nuestra economía efectivamente se caliente. Pero eso a ellos no les interesa, porque el dólar no lo usamos porque hicimos un acuerdo con ellos, sino porque lo queremos usar, eso es libre. Por tanto, nos afecta negativamente. Eso dicho por un lado, pero por otro, nosotros sabemos perfectamente que eso muchas veces se utiliza de argumento para aumentar las tasas.
pero los bancos en Panamá no necesitan ese argumento para subir las tasas porque ya las subieron. O sea, cuando bajaron las tasas de interés, cuando subieron las tasas de interés hace 8 años, más o menos, que empezaron a subir, mucha gente recibió una carta de su banco diciendo que le aumentaban el precio de la hipoteca porque la Reserva Federal había aumentado la tasa de interés. Pero luego, durante todos estos años, la tasa de interés ha estado casi en cero y nadie ha recibido una carta de su banco diciendo la tasa de interés de la Reserva Federal bajó, así que su hipoteca, tenemos la buena noticia que bajó de precio. No pasó nunca. Entonces, el efecto es el que me dice ahora que va a aumentar la tasa por la Reserva Federal. Yo le digo, ¿y por qué no la bajaste cuando estaba en cero? Ah, no, eso sí que no, porque, bueno, entonces tú no necesitas que la Reserva Federal, ya tú la subiste. Aquí lo que hicieron los bancos fue algo que contradice, como digo yo, la teoría económica neoclásica. O sea, se supone que en tiempos de recesión los bancos bajan la tasa de interés. Pero aquí, con la caída de la economía 20%, lo que hicieron, como son oligopolios, lo que hicieron fue aumentarle la tasa a los que pueden pagar. O sea, ya que hay una cantidad de gente que no me puede pagar la hipoteca porque no tiene trabajo, los que sí la tienen, le voy a subir la tarjeta de crédito y la subieron de 12 a casi 24% para que tú que tienes trabajo le pagues lo que ellos están dejando de ganar con ese que se atrasó en la tarjeta y no le puede pagar. Negocio de ganar. Profesor, con este impacto negativo que estamos viendo, ¿qué recomendaciones usted le da al panameño? A ese panameño, como usted ha señalado, y más que todo al panameño profesional, que es el que en un momento dado es el que consume esa tarjeta de crédito, como usted señala, porque es el que va, compra con ese crédito que tiene con los bancos. Ahora con este panorama, que es un panorama más negativo creo que el que teníamos cuando estábamos en pandemia. Ya en la pandemia fuerte, porque todavía estamos, pero han bajado los casos. Bueno, realmente si no se hace nada, si la política económica, si el modelo que se sigue utilizando es el modelo neoliberal, que dice que los mercados son eficientes, por eso el Estado no debe intervenir, entonces definitivamente la situación no va a mejorar. Pero si se cambia de rumbo, se cambia de modelo y se utiliza el mismo que está usando Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, que es que el Estado impulsa la economía para salir del hueco, aquí nosotros tenemos grandes posibilidades, por lo que dije, o sea, porque todavía nosotros somos un país de altos ingresos. Aquí el Estado todavía tiene posibilidades de impulsar la inversión. Pero si no hace nada, no va a mejorar. Definitivamente no va a mejorar. Por eso yo insisto en la necesidad de que se cambie radicalmente de rumbo de lo que es la economía panameña. ¿Cómo es su evaluación del plan de reactivación económica que en un momento dado el gobierno anunció ante la pandemia y estamos esperando los resultados? Bueno, es que no existe tal plan. Porque si existiera tal plan, tú lo puedes buscar en internet y lo encuentras, pero ese plan es secreto de Estado, porque nadie lo conoce. O sea, ellos hablan de un plan y luego se habló de que el plan era vacunar. O sea, vacunar no es un plan económico, vacunar es un plan de salud pública. O sea, la economía entonces, dependiendo de las vacunaciones, podría tomar decisiones de impulsar la economía. Pero aquí no existe un plan de reactivación económica, porque si tú puedes entrar a la página del MEF y no vas a encontrar ningún documento que lo diga. Simplemente es un eslogan. Por eso yo digo que no se puede seguir gobernando con eslogan y con anécdota. Vamos al problema de la medicina, lo vamos a resolver. Del no hay al sí hay. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Ya está resuelto el problema porque tenemos un eslogan. O sea, los eslogans no cambian la situación. Lo que cambian son la política económica, la estrategia y la táctica. Pero no puede haber buena táctica si no hay estrategia. Pues si no tenemos una estrategia país, ¿cómo podemos esperar de que algunas medidas parciales? Y prueba de que no hay estrategia es que cada vez que ocurre una crisis se abre una mesa. Vamos a abrir una mesa. ¿Y qué lleva el gobierno a la mesa?
café y galletas, no lleva ninguna propuesta. Entonces, evidentemente no hay estrategia. Profesor Algorte, un sector que venía dinamizando la economía es el sector turismo. Venía creciendo bien en los últimos años, llegaban mayor cantidad de visitantes a Panamá. Cayó la pandemia, 2 años prácticamente paralizado. ¿Puede ser este un termómetro para ayudar a salir al país de la crisis? Mira, lo que pasa es que uno tiene que ser realista. No es el turismo el que puede sacarnos de la crisis, porque el turismo está frío a nivel mundial. O sea, nosotros nos vamos a España a la feria de turismo a firmar acuerdos y al final, mientras se firmaba el acuerdo, aquí se cerraba la entrada de los extranjeros por el asunto del COVID. Entonces, el asunto es que lo mejor que podríamos hacer ahora mismo para poder reactivar la economía es exportar petróleo, pero tenemos el problema de que no tenemos petróleo. Entonces, así mismo, o sea, es cierto, crea mucho empleo, pero no hay materia prima. No hay materia prima porque la misma gente está moviéndose menos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente, hay un sector que todavía le tiene miedo al COVID, hay restricciones en muchos países todavía. Ahora está la situación de la guerra en Ucrania, que hace que muchos europeos no estén pensando en salir de su casa. Si no sabe si cuando regresa no va a estar, no sabe si va a explotar una guerra mundial, no sabe si lo van a convocar a defender su territorio. Entonces, no creo que sea momento de que la gente esté pensando irse para la playa en Europa. Entonces, nosotros por eso es tan importante una estrategia. Porque una estrategia no solamente es filosofía, es número. Entonces, cuando tú tienes las variables numéricas y empiezas a meterlas y a jugar con ellas, te das cuenta que hay unos elementos que no podemos considerar, no porque no querramos, sino porque la situación objetiva no lo permite. O sea, si nosotros vemos una tendencia de los suramericanos bueno, a moverse, porque tienen más ingresos si se diera el caso, entonces nosotros podemos estudiar la posibilidad de impulsar el turismo. Pero en este momento, gastar dinero, ¿tú te imaginas gastarse un poco de dinero en publicidad para decirle a la gente de Polonia y de Eslovenia que se vengan para la playa? O sea, ¿cómo se te ocurre? Es una cantidad de plata en publicidad perdida porque ese no es el momento para que la gente viaje. Hay que esperar un momento, adecuarse. Este muchacho de ministro de Turismo, joven como es, él sabe perfectamente que hay que hacer una estrategia turística y por eso la hizo. Pero realmente esa estrategia turística no se ensambla a una estrategia país, que es donde debe estrategia país y luego vienen las estrategias parciales de áreas, de sectores. Pero él es muy claro, por eso es evidente que él sí hizo una estrategia de turismo, porque él está claro en la necesidad de una estrategia. Profesor, para finalizar nuestra entrevista, tenemos entendido que usted el pasado jueves hizo la presentación de un nuevo libro que fue denominado Un cambio radical para reactivar la economía. ¿Por qué ese título? Ahora que estamos hablando de reactivación económica. Sí, bueno, realmente me siento muy, digamos, muy contento de cómo fue la presentación, porque fue muchas personas importantes, figuras públicas de diferentes sectores de la economía, sectores de la empresa privada, del CONEP, de la PEDE, pero también sectores sindicales. Estuvieron bastante representados grupos sindicales, grupos digamos, de diferentes sectores interesados por ver cómo se avanza en este país, que están preocupados por la situación del país, evidentemente, sobre todo en la economía. Entonces, sí, el libro lo presenté, Un cambio radical para reactivar la economía. Ya está a la venta, lo tengo en Amazon, también en Kindle, para los que les gusta hacer Kindle. Y pues lo que es un catálogo. Es una estrategia económica, pero es un catálogo de medidas específicas para reactivar, para enfrentar asuntos como el seguro social, la canasta básica,
el desempleo, la rigidez laboral, hasta las criptomonedas. ¿Qué hace con las criptomonedas? O sea, ahí están la mayor parte de la no respuesta, porque yo no creo que yo tengo el control absoluto de la verdad, pero creo que son propuestas coherentes que pueden discutirse para dar respuesta a los problemas económicos que existen en nuestro país. Bueno, con estos últimos señalamientos del profesor Felipe Argote y su nueva obra, profesor, le deseamos muchos éxitos con este nuevo lanzamiento que hace y que proporciona a todos los especialistas de la economía que vayan viendo nuevas estrategias para lo que tiene que ver con la reactivación económica nacional. Eso es muy importante. Bueno, amigos, con esto culminamos nuestra entrevista de hoy domingo. Queremos agradecer a nuestro invitado especial, el profesor Felipe Argote, por participar como siempre de Panorama Económico y darnos a conocer su señalamiento, su evaluación en lo que respecta a cómo está nuestra economía nacional.